Hola, en esta lección vamos a comenzar a hablar acerca del problema de las fuerzas centrales, el cual se puede tratar de muchas formas distintas, ya sea utilizando el formalismo lagrangiano, como veremos, ese es nuestro principal objetivo en esta lección, pero se puede también tratar de una forma mucho más elemental y tal como Newton mostró en su obra original, se puede inclusive prescindir del uso del cálculo para llegar a muchos de los resultados importantes. Aquí vamos a hablar primero del problema de fuerzas centrales en forma general y vamos a tratar después el problema particularmente importante desde el punto de vista histórico, que se conoce como el problema de Kepler y se relaciona con el movimiento planetario. Entonces vamos a comenzar por definir qué es lo que entendemos por un campo de fuerzas centrales o una fuerza central. La idea es que tenemos un punto del espacio que vamos a llamar el centro de fuerza, y lo que va a ser conveniente es tomar ese punto como el origen de un sistema de ejes cartesianos, y entonces si tenemos un cuerpo que se mueve en este campo de fuerza, que todavía no he definido, pero la definición va a ser esta. Si nos fijamos en el vector de posición de este cuerpo con respecto al centro de fuerza, entonces este que está aquí es el centro de fuerza. Entonces, para que efectivamente estemos hablando de una fuerza central, se requiere que la fuerza que actúa sobre esta partícula tenga la forma F de R por R vector entre R magnitud. Aquí está R sin la flechita, es la norma del vector R. Entonces, lo que estamos aquí diciendo es que un cuerpo de masa M, que vamos a suponer que es una partícula puntual, como de costumbre, para que nos ahorremos las complicaciones que vienen de pensar que hay una energía de rotación y cosas así. Entonces aquí pensamos en una partícula puntual que se va a mover en un campo de fuerzas centrales, el cual se va a definir por la condición de que la fuerza que actúa sobre este cuerpo tenga esta forma, una cierta función escalar que nada más depende de la distancia al centro de fuerza, por un vector que, como ustedes pueden ver, es un vector de magnitud 1, que lo único que hace aquí es establecer la dirección de esta fuerza. Entonces, en cualquier punto del espacio en que nos encontremos, excepto en el origen, donde está este campo de fuerzas podría estar indeterminado, entonces en cualquier otro lugar, lo que caracteriza a una fuerza central es el hecho de que la fuerza está a lo largo de la línea que une al cuerpo con el centro de fuerza, y la magnitud de la fuerza solamente depende de la distancia a este punto. Aquí claramente hay una cierta simetría. El hecho es de que si nosotros hacemos girar la figura alrededor del centro de fuerza, todo se ve esencialmente igual. Entonces eso, como podemos esperar, va a llevar a una cierta ley de conservación si pensamos en el formalismo lagrangiano, cosa que vamos a hacer en un momento. Vean que hasta aquí no estamos todavía hablando de lagrangianas, sino que simplemente estamos aquí definiendo lo que entendemos por una fuerza central. Esta F en principio es una función pues prácticamente arbitraria, aunque lo normal que vamos a considerar son fuerzas que sean continuas, diferenciables, o por lo menos continuas o diferenciables a trozos. Bien, entonces lo primero que podemos ver es que este problema en donde no hay constricciones, vean ustedes que estamos pensando que esta partícula se puede mover en el espacio euclidiano tridimensional en forma totalmente libre, excepto porque está pues sujeta esta partícula a esta fuerza. Y esta fuerza, sin importar lo que sea la F minúscula, es una fuerza que se puede derivar de un potencial. Es decir, si nosotros representamos el vector de posición de esta partícula en función de un cierto conjunto de coordenadas generalizadas, en este caso necesitaríamos 3 coordenadas. Vean ustedes que el problema tiene por ahora 3 grados de libertad. Podemos emplear como primera opción precisamente las coordenadas cartesianas o cualquier otro conjunto de coordenadas aceptable que pues sirva para lo que sirve cualquier sistema de coordenadas, es decir, para representar la posición, que en este caso sería la configuración de este sistema mecánico. Entonces, lo que podemos ver es que bajo esta condición de que la fuerza tenga esta forma, esta sería la fuerza aplicada sobre este cuerpo. Entonces, si calculamos las fuerzas generalizadas, recordando que por definición estas fuerzas se definen como la fuerza aplicada
sobre el cuerpo por la derivada del vector de posición con respecto a las coordenadas generalizadas que vayamos a emplear, las cuales hasta ahorita no se han especificado. En este caso, la fuerza aplicada, decía, es F de R por el vector R sobre su magnitud por la parcial de R con respecto a QI. Y lo que se puede hacer es un truco similar a algo que hemos aplicado previamente y que también más adelante va a volver a aparecer. El hecho es que aquí tenemos esto que se puede escribir como F de R sobre R, y el producto punto de R por la derivada de R con respecto a QI es lo mismo que un medio de la parcial con respecto a QI de R.R, simplemente usando el hecho de que la derivada parcial, en este caso, al actuar sobre un producto punto, tiene propiedades similares a la derivada de un producto ordinario de funciones de valores reales, es decir, la derivada de este producto es la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera, pero el producto punto es conmutativo, así es de que vamos a tener dos términos idénticos, lo cual hace que este factor de un medio desaparezca y lo único que quede de todo esto sea la R, que aquí está, por la derivada de R con respecto a QI, que aquí tenemos. Pero el producto de R con R es simplemente la magnitud de R al cuadrado, así es de que esto se puede escribir como F de R sobre R por un medio de la parcial con respecto a QI de la distancia de esta partícula puntual al origen, que es el centro de fuerza, pero la derivada de R cuadrada es 2 veces R por la derivada de R con respecto a QI, utilizando de nuevo ya sea la regla de la cadena o la regla de Leibniz para un producto. Entonces esto nos queda como F de R sobre R por R parcial de R con respecto a QI, que se ve muy similar a lo que teníamos aquí arriba, excepto que ahora ya no estamos hablando de un producto punto ni de vectores de posición, sino que estamos aquí hablando ahora de la distancia simplemente, que es una cantidad escalar, y ya no tenemos un producto punto de vectores, sino simplemente un producto de funciones. Esto entonces, una vez que cancelamos esta R, es lo mismo que F de R por la parcial de R con respecto a QI. Y si ahora definimos la función B de R, tal que la derivada de B de R con respecto a R se iguala a menos F de R, es decir, esta B es simplemente el negativo de una primitiva de la función f minúscula. Esta función B que aquí estamos introduciendo va a existir simplemente con la condición de que esta f sea una función continua, así es de que pues eso se va a cumplir regularmente. Y con esta definición lo que podemos ver es que la QI, esta fuerza generalizada, se puede escribir como menos la parcial de B con respecto a QI, lo cual se puede comprobar fácilmente utilizando la regla de la cadena. Vean ustedes que esta derivada, como la B depende de R, se puede escribir como menos la derivada de B con respecto a R por la parcial de R con respecto a QI, pero la menos la derivada de B con respecto a R es la F, entonces queda F minúscula por la parcial de R con respecto a QI, que es exactamente lo que teníamos aquí arriba. Entonces lo que estamos viendo es que sin importar cuáles sean las coordenadas generalizadas que queremos emplear en este problema, las fuerzas generalizadas correspondientes se pueden derivar de un potencial. Recuerden que esta es la definición de que las fuerzas aplicadas sean derivables de un potencial, y ese potencial simplemente es menos la integral indefinida de esta f minúscula. Vamos a regresar a esto más adelante. Entonces, como las fuerzas aplicadas son derivables de un potencial, podemos utilizar la función lagrangiana natural para estudiar el movimiento de esta partícula puntual. Entonces, lo que tendríamos es que, como consecuencia de lo anterior, las ecuaciones de movimiento se pueden obtener con la ayuda de la lagrangiana natural, que es t menos b, donde esta b es precisamente esta función, aquí ya la hemos identificado, y la t es, como de costumbre, la energía cinética,
que en este caso, por tratarse simplemente de una sola partícula de masa m, pues se calcula de acuerdo con esta relación elemental. Y como decía, tenemos a nuestra libertad el uso de las coordenadas. Nosotros podemos escoger las coordenadas generalizadas, como de costumbre, en forma bastante amplia. Lo que uno puede ver es que una elección que resulta bastante conveniente, aunque no es la mejor en todos los casos, pero si estamos hablando de fuerzas centrales, lo que conviene utilizar son las coordenadas esféricas. Entonces, hasta ahorita no había habido una elección específica, pero vamos a hacerla a continuación utilizando las coordenadas esféricas, que vamos a denotar, como es costumbre, como r de y phi, y aquí más vale precisar qué es lo que queremos decir con estas variables. Entonces recordemos que, dado un punto del espacio euclidiano tridimensional, la r es la distancia al origen. El ángulo θ, llamado ángulo polar, se mide entre el eje z y el vector de posición del punto que nos interesa. Y finalmente el ángulo phi, que también se conoce como ángulo azimutal, se mide entre la línea que va del origen al punto donde se proyecta el vector de posición en el plano XY y el eje X. Bueno, el dibujo espero que sea suficientemente claro. Entonces estas son las coordenadas esféricas que vamos a emplear, y en términos de ellas la energía cinética tiene la forma m sobre 2 por r punto al cuadrado más r cuadrada θ punto al cuadrado más r cuadrada seno cuadrado de θ por phi punto al cuadrado. Con eso entonces la lagrangiana ya se puede escribir en forma completa, aunque recuerden, todavía no hemos especificado de qué fuerza central específicamente estamos hablando, es decir, no hemos dicho cuál es esta F minúscula o cuál es esta B, pero en cualquier caso de estos, esta sería la expresión que tendríamos para la lagrangiana natural. Algo que podemos ver de inmediato es que la coordenada phi es una coordenada ignorable, entonces la parcial de L con respecto a phi vale 0, y eso implica que la parcial de L con respecto a phi punto tiene que ser una constante, y esa constante es simplemente m por r cuadrada seno cuadrado de θ por phi punto. Entonces aquí se ve, como ya sabemos, una de las ventajas de emplear el formalismo lagrangiano. El hecho de que tengamos coordenadas ignorables de inmediato nos permite reducir el orden de las ecuaciones que tendríamos que considerar. Aquí en este caso lo que obtenemos es una ecuación de primer orden. Aquí solamente aparece una primera derivada, pero esta ecuación todavía no la podemos resolver en forma general porque la derivada de phi con respecto al tiempo aquí se ve que aparece relacionada con la r y con θ. Todas las tres variables están conectadas. A esta cantidad conservada vamos a llamarle L3, simplemente para darle un símbolo en particular, y aunque eso no es importante en este momento, esta L3 se llama así porque precisamente es la componente a lo largo del eje Z, es decir, es el vector unitario K multiplicando al momento angular que se define en la mecánica elemental como R plus P. P es el momento lineal, entonces uno puede demostrar fácilmente utilizando las coordenadas esféricas que en efecto esta combinación corresponde a la tercera componente cartesiana del momento angular. Entonces esa componente se conserva y el hecho de que esta relación se satisfaga, como veremos enseguida, va a ser de mucha utilidad. Ahora, a diferencia del ángulo phi, el otro ángulo que aquí aparece no es una coordenada ignorable. Aquí se ve que aparece en la lagrangiana. Entonces eso va a hacer que la ecuación para la coordenada θ sea algo más complicado. Pero a pesar de eso vamos a ver que hay mucho que podemos decir. La ecuación de Lagrange correspondiente
es esto, nos dice que 0 es igual a la derivada con respecto al tiempo de la parcial de L con respecto a θ punto menos la parcial de L con respecto a θ. Y en este caso eso significa que la derivada con respecto al tiempo de la parcial de L con respecto a θ punto, veamos, es mr cuadrada θ punto, mientras que la parcial de L con respecto a θ nos da mr cuadrada seno de θ coseno de θ por phi punto al cuadrado. Aquí también tenemos una mezcla de todas las variables. Aquí aparece la r, θ y phi, con el inconveniente de que aquí pues tendríamos ahora sí segundas derivadas, a diferencia de lo que ocurrió aquí arriba. Y pues desarrollar todo esto no parece muy conveniente. Insisto, parece que faltan ecuaciones para poder resolver las ecuaciones que aquí tenemos, es decir, necesitaríamos ahora saber algo acerca de la R aparentemente, lo cual pues se ve que va a depender del potencial o de la F minúscula que estemos escogiendo. Sin embargo, de una manera quizá un poquito sorprendente, vamos a ver que de esta ecuación se puede llegar a la conclusión de que la órbita, la trayectoria de la partícula en el espacio euclidiano tiene que estar forzosamente en algún plano que contenga el origen. Es decir, que sin importar cuáles sean las condiciones iniciales que nosotros escojamos, tenemos aquí un cuerpo que está sujeto a alguna fuerza central, no hemos dicho cuál, pero sin importar hacia dónde lancemos esa partícula, es decir, cuál sea la posición inicial y la velocidad inicial que le queramos dar, lo que va a resultar es que necesariamente la trayectoria que vamos a tener posteriormente tiene que hallarse en algún plano que tiene que contener el origen. De hecho, esta L3 podría ser 0. Aquí vean que esta L3 pues, puede ser un número real cualquiera, aunque aquí hay cuadrados y la masa es positiva. Esta phi punto puede ser positiva si vamos moviéndonos en un sentido o negativa si vamos en el sentido contrario. En el caso particular que L3 sea 0, eso por ejemplo podría corresponder a que phi punto sea 0, o sea que la phi es constante, y phi igual a constante lo que representa es un plano que pasa por el origen. Precisamente todos los puntos que se encuentran en este triángulo tendrían el mismo valor del ángulo azimutal phi. Entonces ese sería un plano muy especial porque sería un plano vertical que contiene el eje z. Pero vamos a ver que cuando la L3 no es 0, entonces la trayectoria de la partícula va a estar en algún plano inclinado u horizontal. Y eso va a ayudarnos a simplificar el problema, como veremos enseguida. Para eso vamos a emplear este resultado, el cual nos va a permitir cambiar las derivadas con respecto al tiempo, como la que aquí tenemos, o aquí también, por derivadas con respecto a phi. Vean ustedes que la derivada de cualquier función del tiempo se puede escribir de acuerdo con la regla de la cadena, como la derivada de g con respecto a phi por la derivada de phi con respecto al tiempo, pero esa derivada de aquí la podemos obtener, de tal manera que esto equivale a L3 entre mr cuadrada seno cuadrado de θ. Eso es justamente el resultado para la phi punto. Phi punto es L3 sobre este producto por la derivada de g con respecto a phi. Entonces, simplemente cambiamos de variable independiente en lugar de utilizar el reloj para medir el tiempo, que sería la variable que normalmente utilizamos en la mecánica como la variable independiente. En lugar de eso, vamos a medir la evolución con el ángulo phi, lo cual puede parecer un poquito extraño a primera vista, pero realmente no lo es. Cuando medimos el tiempo por días, lunas, años, pues precisamente estamos midiendo el tiempo en términos de ángulos. Un año significa que la Tierra ha avanzado un ángulo de 2 pi radianes, alrededor del Sol, y así pues en el caso de los demás periodos que utilizamos en forma pues tradicional. Bien, entonces vamos a utilizar la variable phi y de esa manera lo que teníamos aquí originalmente, esta ecuación, equivale a esto que ahora les presento. La derivada con respecto al tiempo que aparece aquí la cambiamos de acuerdo con este resultado y equivale a L3 entre mr cuadrada seno cuadrado de θ
por la derivada con respecto a phi de mr cuadrada, que es lo que tenemos aquí dentro del paréntesis, por teta punto, pero teta punto otra vez sería la derivada de teta con respecto al tiempo, que se puede expresar de esta manera, como L3 entre mr cuadrada seno cuadrado de teta por la derivada de teta con respecto a phi. A eso hay que restarle mr cuadrada seno de teta coseno de phi por phi punto al cuadrado, que nuevamente podemos tomar de esta expresión. Phi punto al cuadrado lo que nos da es L3 al cuadrado sobre m cuadrada r cuarta seno cuarto de teta. Así es de que si hacemos aquí algunas simplificaciones más o menos evidentes, por ejemplo, podemos cancelar una m, una r cuadrada también, afortunadamente, y también hay algunos factores de m y de r o senos que se pueden aquí eliminar, como podemos ver. Y suponiendo que L3 no es 0, aquí podemos notar que hay algunos factores comunes que se pueden cancelar. Por ejemplo, vamos a tener una L3 al cuadrado, que es factor común. Tenemos también una mr cuadrada, que aparece en el denominador, también como algo común. Así es que cancelando lo que se encuentra ahí encerrado en color azul, lo que nos queda es una ecuación que se ve un tanto más sencilla. Y es esto, 1 sobre el seno cuadrado de teta, derivada con respecto a phi, de es 1 sobre el seno cuadrado de teta por la derivada de teta con respecto a phi, menos, aquí lo que tendríamos sería una cotangente de teta sobre un seno cuadrado. Ahora vamos a usar el hecho de que 1 sobre el seno cuadrado es la cosecante cuadrada y la cosecante cuadrada es el negativo de la derivada de la cotangente, es decir, la derivada con respecto a teta de la cotangente de teta es menos la cosecante cuadrada, o lo mismo 1 sobre menos 1 sobre el seno cuadrado de teta. Por lo tanto, la ecuación que aquí tenemos se puede escribir de esta otra forma, como 1 sobre el seno cuadrado de teta por la derivada con respecto a phi, y lo que se encuentra aquí dentro del paréntesis, vean ustedes que es menos la derivada con respecto a phi de la cotangente de teta, ya que al derivar, como decía, de la cotangente obtenemos menos cosecante cuadrada y, de acuerdo con la regla de la cadena, queda todavía la derivada de teta con respecto a phi. Aquí, similarmente, lo que vamos a tener es algo que conviene dejar de esta forma como aquí está escrito, es decir, como cotangente de teta sobre el seno cuadrado, justamente para utilizar el hecho de que el seno cuadrado queda como un denominador común, y por lo tanto lo que obtenemos es que la derivada segunda con respecto a phi de la cotangente de teta tiene que ser igual a menos la cotangente de teta. Simplemente con este signo menos pasamos este término al lado contrario, queda positivo, y este queda con el signo que aquí tenía originalmente después de que hayamos cancelado este seno cuadrado. Y esta ecuación es bastante simple, o sea, comparado con lo que teníamos previamente, esto es pues realmente de una manera impresionante, algo muy sencillo, y la solución de esta ecuación de inmediato la podemos escribir. Esto implica que la cotangente de teta como función de phi tiene que ser una función de la forma algo por el coseno de phi más otra constante por el seno de phi. Es decir, simplemente noten que lo que tenemos aquí es que esta función, que es una función de teta, ya no función del tiempo, tiene la propiedad de que si la derivamos dos veces con respecto a phi, obtenemos el negativo de ella misma. Y lo que sabemos muy bien es que con el seno y el coseno justamente eso ocurre. Cuando derivamos dos veces cualquiera de estas funciones con respecto a su argumento, obtenemos el negativo de esa función, que es justamente lo que aquí ocurre. Esta ecuación es una ecuación lineal homogénea, coeficientes constantes. La solución general tiene esta forma, a y b son como de costumbre
dos constantes que habría que determinar a partir de las condiciones iniciales. Ahora, si recordamos la relación que tienen las coordenadas esféricas con las coordenadas cartesianas, cosa que no mencioné antes, pero en este momento lo vamos a necesitar. Recordemos que la x cartesiana es igual a r por el seno de teta coseno de phi, la y es r seno de teta seno de phi, y finalmente z es r coseno de teta. Entonces, tomando en cuenta esta relación, la ecuación que tenemos aquí a la derecha se puede traducir a las coordenadas cartesianas para que sea más fácil identificar de qué estamos hablando. Entonces, la cotangente es coseno sobre seno. Entonces, voy a hacer dos cosas. Voy a multiplicar ambos lados de la ecuación por r y por un seno de teta. Entonces, este lado izquierdo quedaría como r coseno de teta. Del lado derecho tendríamos a por r seno de teta coseno de phi más b por r seno de teta seno de phi. A eso equivaldría pues la ecuación dada arriba. O esto significa pues que z es a por x más b por y. Y como ustedes deben de reconocer, esto justamente representa la ecuación de algún plano que pasa por el origen, pero puede tener pues esencialmente cualquier orientación en el espacio. Entonces lo que estamos probando es que, bueno, primero, si la L3 es 0, la órbita, la trayectoria que sigue la partícula, estaría en un plano vertical. Si la L3 no es 0, lo cual fue importante para poder cancelar este factor, entonces llegamos a la conclusión que de todas maneras la trayectoria tiene que estar en algún plano que pasa por el origen, y el origen aquí, recuerden, se distingue físicamente porque allí se encuentra el centro de fuerza. La fuerza siempre está apuntando ya sea hacia este centro de fuerza o en dirección contraria. Algo que no recalqué al inicio de esta lección es que la fuerza puede ser atractiva o repulsiva, o puede ocurrir que para cierto rango de distancias sea algo atractivo, para otro rango sea algo repulsivo. No importa, aquí lo único que importa es que tenga la forma que se estableció en un principio. El hecho de que la trayectoria sea plana es algo que resulta muy conveniente porque, aunque aquí no había ninguna constricción desde un principio, aquí el mismo carácter de la fuerza que estamos considerando hace que la órbita sea plana. Entonces podemos tratar el problema como si desde un inicio no fuera un problema con 3 grados de libertad, sino con 2 grados de libertad solamente. Entonces, a partir de este momento, lo que conviene hacer, y es lo que se hace regularmente en el estudio del problema de fuerzas centrales, es olvidarnos de una tercera coordenada y simplemente pensar que el movimiento de la partícula, por ejemplo, ocurre en el plano XY, es decir, sea cual sea el plano que está determinado por las condiciones iniciales, simplemente hacemos una rotación de ejes o tomamos otros nuevos ejes, de tal manera que el plano de la trayectoria, que insisto, estaría determinado por las condiciones iniciales, lo hacemos coincidir con el plano XY. Entonces esto es lo que vamos a estar utilizando en lo que sigue. Entonces, sea cual sea la condición inicial que nosotros escojamos, entonces siempre vamos a poder escoger los ejes X y Y de tal forma que la trayectoria va a encontrarse en este plano. Entonces el problema se simplifica de esta forma. La lagrangiana natural ahora va a ser conveniente expresarla en términos ya no de las coordenadas esféricas propiamente, sino en términos de las coordenadas polares que corresponden a 2 dimensiones, y en ese caso la energía cinética va a quedar expresada de esta forma: r punto al cuadrado más r cuadrada teta punto al cuadrado menos la b, que sigue siendo función de la distancia solamente. Vean que ahora esta r y esta r que está aquí, bueno, sigue representando geométricamente básicamente lo mismo, la distancia al centro de fuerza, solamente que ahora todo lo estamos limitando a un plano, a diferencia de lo que teníamos en un principio. Entonces, como mencionaba antes, aquí es algo bastante interesante el hecho de que, sin haber especificado cuál es el potencial, cuál es la fuerza que aquí está aplicándose, de todas maneras podemos concluir que la órbita va a ser algo plano. Aquí, simplemente como un comentario al margen, se puede ver que en realidad esta conclusión
que aquí pues se puede ver como algo muy interesante por el método en el que llegamos a esto. En realidad se puede deducir de una manera muy simple utilizando el lenguaje vectorial. Entonces, no siempre el formalismo lagrangiano o cualquier otro formalismo va a ser el más adecuado para revelar todas las características de un problema. En este ejemplo, el uso del cálculo vectorial nos permite llegar fácilmente a la conclusión de que la órbita tiene que ser plana, cosa que pues en los libros elementales de mecánica se conoce y se utiliza. Específicamente, aquí bueno, hago un pequeño paréntesis, vamos a ver qué es lo que ocurre utilizando el lenguaje vectorial. Entonces, como decía, el momento angular se define en la mecánica elemental como el producto de R cruz P, y si uno deriva L con respecto al tiempo, aquí vean que una partícula o en el espacio tridimensional, de hecho, para poder definir propiamente el producto cruz tenemos que estar pensando en vectores en 3 dimensiones. El producto cruz de 2 vectores, recordemos, es un vector perpendicular a ambos vectores, así es de que necesitamos por lo menos 3 dimensiones para que eso tenga sentido. Entonces, bueno, al derivar este producto, aquí de nuevo se aplica una regla similar a la regla de Leibniz. El resultado es la primera por la derivada de la segunda más la derivada de la primera por la segunda. Ahora, este segundo término se anula de inmediato porque la derivada de r con respecto al tiempo es la velocidad, y la velocidad y el momento lineal son colineales. El momento lineal es simplemente la masa por la velocidad, así es de que esto es cero automáticamente en forma general. Pero en el caso concreto de una fuerza central, justamente lo que vamos a tener para el primer término es que dp en dt, que de acuerdo con la segunda ley de Newton es la fuerza neta sobre la partícula. En este caso la fuerza neta es la fuerza aplicada, repito, no hay fuerzas de constricción, y esa fuerza estamos suponiendo que es algo de la forma f de r sobre r por r. Así es de que en este término estos dos vectores nos dan un 0 porque son ambos colineales con la velocidad. Bueno, esta es la velocidad. Y aquí en este otro producto también tenemos dos vectores que son colineales, y de hecho pues son ambos múltiplos del vector de posición, así es de que todo esto es 0, y eso entonces quiere decir que todo el vector L se conserva. De hecho, lo que habíamos visto en la parte anterior es que la componente Z del vector L se conservaba. Bueno, aquí estamos viendo muy fácilmente, muy rápidamente, que todas las componentes de este vector, las tres, tienen que ser constantes, y el hecho de que este vector sea constante implica que la órbita tiene que ser algo plano, porque recordemos que el producto cruz de dos vectores, como decía, es un vector perpendicular a ambos vectores. Entonces, si pensamos en el vector de posición, aquí hago un pequeño diagrama para que se pueda apreciar fácilmente. Entonces tenemos aquí la partícula con su vector de posición, el vector L es una constante, entonces eso tiene que ser perpendicular además a la posición y a la velocidad inicial. Entonces vamos a tener un plano que precisamente se caracteriza por ser perpendicular al vector L y pasar por el origen. Vean que el vector R comienza del origen por definición, y no importa cómo se mueva la partícula en el espacio, siempre vamos a tener este vector que es perpendicular a R, pero es constante, entonces siempre va a tener la misma orientación en el espacio, y en este caso es lo único que interesa, que este L define un plano en el espacio, define muchos planos, pero uno que pasa por el origen, y como el vector R es perpendicular a L, entonces este vector R tiene que estar siempre en este plano para que estos dos vectores sean perpendiculares, este y este, pero este es constante, entonces eso es lo que obliga a que este vector tenga que estar forzosamente en un plano. Entonces todo esto aquí se deduce de una manera bastante sencilla, utilizando, como dije, el lenguaje vectorial muy elemental, pero pues eso solamente ilustra que algunas cosas pueden resultar muy fácilmente mediante un cierto formalismo, y que no es que un formalismo sea superior a todos en todos los problemas.
aquí, por ejemplo, pues tenemos esta característica. Bien, entonces ahora ya podemos analizar el problema de esta manera simplificada, olvidándonos de un grado de libertad. Solamente quedan dos que podríamos decir son los importantes o efectivos en este problema. Y aquí tenemos el ángulo θ como una variable ignorable. Entonces, dado que la parcial de L con respecto a θ vale 0, entonces eso implica que la parcial de L con respecto a θ punto tiene que ser una constante, otra vez. Y esta derivada se puede ver fácilmente, que es m por r cuadrada θ punto. Y esto es esencialmente la L3 que habíamos definido antes. Ahora a esta cantidad la vamos a representar con una letra L minúscula. De hecho, sería la única componente del momento angular que tendríamos en estas condiciones. Si pensamos que hay un tercer eje, un eje Z, que es perpendicular al plano de la figura, saliendo hacia nosotros, entonces esta L que aquí tenemos sería precisamente la componente del momento angular a lo largo de ese eje, y bueno, corresponde a esta cantidad que se conserva. Pero aquí, haciendo a un lado esta relación con el momento angular, lo importante otra vez es que esta ecuación nos da una relación más fácil de tratar, de resolver, que lo que tendríamos directamente si utilizáramos la segunda ley de Newton o algo similar, porque aquí hablamos solamente de primeras derivadas. Eso es lo que podemos, aquí repito, obtener gracias a la existencia de coordenadas ignorables. Entonces, lo que va a ocurrir es que junto con esta coordenada ignorable, que es θ, podemos notar que la L no depende del tiempo explícitamente, así es de que podemos utilizar también que se conserva la integral de Jacobi, que en este caso, como ocurre muchas veces, va a coincidir con la energía total. De hecho, podemos ver que si nos fijamos en R punto parcial de L con respecto a R punto más θ punto parcial de L con respecto a θ punto menos L, que es la integral de Jacobi. En este caso, bueno, no es difícil hacer el cálculo detallado, aunque no es muy necesario, pero bueno, es algo tan simple que lo podemos hacer. Entonces vean, la parcial de L con respecto a R punto es mR punto, después tendríamos θ punto por la parcial de L con respecto a θ punto, que ya calculamos, es mR cuadrada θ punto, y si a eso le restamos la lagrangiana, tenemos m sobre 2 r punto al cuadrado más r cuadrada θ punto al cuadrado más b de r. Aquí tendríamos un signo menos que se ve afectado por este signo menos, entonces así quedan las cosas. Este término es el doble de este, pero tiene el signo positivo. Este término es el doble de este, también con un signo positivo. Así es de que el resultado final es m sobre 2 r punto al cuadrado más r cuadrada θ punto al cuadrado. Todo eso nos da la energía cinética más la b. Entonces aquí eso es una constante, y esta constante la vamos a denotar simplemente con la letra E mayúscula, pues tomando en cuenta que en este caso sí corresponde efectivamente a la energía total. Entonces, estas dos constantes permiten reducir el problema a un problema todavía más sencillo. Vean que el hecho de que la coordenada esférica phi fuera constante nos llevaba a una primera cantidad conservada, y gracias a eso vimos cómo se podían reducir las ecuaciones y llegar a la conclusión de que la órbita está en un plano. Ahora, utilizando que la órbita es plana y que la lagrangiana se reduce a esto, ahora podemos hacer una reducción adicional, quedándonos solamente con una coordenada radial. Vamos a ver que podemos combinar algo más o menos similar a lo que hicimos antes, estas dos cantidades, para quedarnos con una ecuación solamente. Específicamente lo que queda es esto, que la E es igual a m sobre 2 por r punto al cuadrado más r cuadrada, y en lugar de la θ punto al cuadrado lo que podemos hacer es utilizar esta relación. Vean ustedes que de acuerdo con ella, θ punto al cuadrado es lo mismo que L cuadrada sobre m cuadrada R cuarta más esta B de R. La ecuación que queda
ahora solamente involucra a la variable r. La r aparece aquí, aquí también, ya no hay ninguna otra variable, solamente tenemos estas dos constantes, la e y la l, cuyos valores dependen, como de costumbre, de las condiciones iniciales. Ya más adelante veremos problemas concretos en donde todo esto se va a combinar. Aquí pues se puede hacer una pequeña simplificación. Esto es lo mismo que m sobre 2 por r punto al cuadrado más l cuadrada sobre m cuadrada r cuadrada más b de r. Aquí el caso interesante ocurre cuando la L minúscula es distinta de 0. Si la L minúscula es 0, eso implica que teta punto es 0. Eso quiere decir que teta es constante, y teta constante, como ustedes pueden ver, es simplemente una recta que pasa por el origen. Eso correspondería, por ejemplo, si tomemos este cuerpo y simplemente lo soltamos sin darle una velocidad inicial, o la velocidad inicial que le damos está en dirección radial, entonces la trayectoria va a ser una recta, o parte de una recta, que pasa por el origen. Entonces ese caso no es muy interesante. Aquí el caso interesante corresponde a que la L sea diferente de 0, pero esta sería pues la expresión en forma general. Notemos que la lagrangiana que aquí tenemos no la estamos usando completamente para escribir las ecuaciones de Lagrange. Aquí, bueno, estamos usando parcialmente la información que viene en las ecuaciones de Lagrange, precisamente para concluir que esa es una cantidad conservada. Y, bueno, el hecho de que la L no dependa del tiempo explícitamente nos lleva a esta otra cantidad conservada. Ya no es necesario ni conveniente, sobre todo, escribir la ecuación de Lagrange correspondiente a la coordenada r, sino que esto que tenemos aquí al final es ya una ecuación de primer orden y conviene dejarla así porque la ecuación que queda se puede, pues en principio, resolver fácilmente. Vean que de esta ecuación podemos despejar la derivada de r con respecto al tiempo, y lo que se obtiene de forma inmediata es que de r en dt sería igual a más menos la raíz cuadrada de 2 entre m por e menos b de r menos l cuadrada sobre 2mr cuadrada. Entonces eso es lo que sale de despejar. Y esta es una ecuación de primer orden, pero lo importante aquí es que es una ecuación separable. Vean ustedes que todo lo que está del lado derecho es una función de r solamente. Entonces podemos separar variables y el resultado entonces se puede expresar así, que más menos de t, que podemos ahora integrar, sería lo mismo que la integral de dr sobre la raíz cuadrada de 2 entre m por e menos b menos l cuadrada sobre 2mr cuadrada. Si ahora especificáramos, aquí recuerden, todavía no hemos dicho cuál es la función b, cuál es el potencial, no hemos dicho cuál es la fuerza concreta que tenemos aquí como una fuerza central. Si la especificamos, pues quizá esta integral se pueda obtener en forma analítica, y entonces eso nos llevaría, pues en principio, a la t en función de r, y con suerte podríamos encontrar de allí la r en función de t. Una vez que uno conociera r en función de t, uno puede regresar a esta ecuación. Si ya la r es función de t conocida, entonces de aquí se puede encontrar θ en función de t. También es algo que parece sencillo porque aquí tenemos simplemente una derivada primera. Entonces, pues en principio podemos recalcar, la solución ya está allí dada. Entonces el problema de fuerzas centrales parece bastante simple. Pero, como vamos a ver, en el caso del problema de Kepler, que es el problema más interesante de todos, esta última integral no se puede expresar en términos de funciones elementales de una manera sencilla. Así es de que lo que se puede hacer es más o menos similar a lo que ya hicimos unos minutos atrás, es decir, cambiar de variable. En lugar de utilizar como variable independiente al tiempo, podemos utilizar, gracias a esta relación, al ángulo θ como la variable independiente. Vean ustedes que de esta relación se puede ver que la derivada de cualquier función, aquí lo pongo a la derecha, la derivada de g con respecto al tiempo es lo mismo que la derivada de g con respecto a θ
por la derivada de teta con respecto al tiempo, y eso es L sobre mr cuadrada. Entonces, utilizando esa relación, que en principio sería válida para cualquier función del tiempo, aquí ahora lo que podemos hacer es aplicarlo para la R, y entonces lo que resulta de hacer justamente este cambio en la variable independiente es que en lugar de esta ecuación que tenemos aquí, lo que va a resultar es que la derivada de r con respecto a teta por L sobre mr cuadrada, a eso equivale el lado izquierdo, sería igual a más menos la raíz cuadrada de 2 entre m por e menos b de r menos L cuadrada sobre 2mr cuadrada, que de nuevo lleva a una ecuación separable. Vean que simplemente lo que tenemos que hacer es pasar de teta al otro lado, todo lo demás al lado izquierdo, y si uno hace eso, el resultado es muy fácil de obtener, y lo que se halla es que más menos la integral de teta es igual a la integral de L por dr, que es el producto que aquí ya teníamos, y en el denominador lo que nos queda es r cuadrada por la raíz de 2m, que multiplica a e menos b de r menos L cuadrada sobre 2mr cuadrada. Aquí, para terminar, simplemente dos comentarios. Uno es que este término, que se hace acompañar pues del potencial, recibe el nombre frecuentemente de potencial centrífugo. De hecho, este término produce un efecto que podríamos decir de una fuerza centrífuga, justamente. Esa es una. La otra observación es que aunque la R siempre es positiva, por definición, la derivada de R con respecto a t puede ser positiva o negativa. O sea, podemos estarnos alejando del origen o acercándonos al origen, y dependiendo de si la R crece en función del tiempo o decrece, entonces es el signo que aquí corresponde. Y lo mismo pasa aquí en el caso de la derivada con respecto a r con respecto a teta. Puede ser algo positivo, que significa que la r crece al aumentar teta, o negativo si la r decrece al aumentar teta. Vamos a ver en las siguientes lecciones cómo se puede integrar esta ecuación o esta ecuación en algunos casos afortunados, y el caso más importante, como ya decía, es el problema de Kepler, que va a ser lo primero que consideraremos en la lección que sigue. Por ahora, muchísimas gracias por la atención y hasta la siguiente.